esta oportunidad lo vamos a escuchar al doctor Jorge Níctor Zagarisi sobre su reflexión a los 211 aniversarios de la Revolución de Mayo. Lo escuchamos atentamente lo que él nos decía. La Revolución de Mayo, más allá de las cuestiones que nos han enseñado de la primaria, que la primera junta, que todo eso, lo que no se menciona muchas veces es por qué obedeció esta revolución. En primer lugar, a un señor que se llamó, que era el emperador de Francia, Napoleón Bonaparte, que invade España. España le había dado autorización a Napoleón para que invada Portugal cruzando sus tierras. Cuando cruza las tierras, Napoleón dice, ¿por qué no me quedo con España también? Cosa que efectivamente hace. Entonces, él pone, en lugar del rey Carlos y de su hijo Fernando, que los detiene a ambos, a su hermano, que se llamaba José Bonaparte, conocido como Pepe Botellas, por razones obvias. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos los españoles se sublevan, pero bajo la férrea conducción de Napoleón, que fue realmente un destructor de los hombres de Europa, empezando por Francia, porque se queda sin población masculina, dando las tantas guerras que tuvo Napoleón. Entonces, desde Cádiz mandaban los emisarios a las colonias, que eran españolas, salvo Brasil, que era portuguesa. Entonces, ¿qué se da? Se da la situación de que cuando llega el día viernes 18 de mayo de 1810, diciendo que ese último refugio que tenían los españoles, que era Cádiz, había caído y Napoleón era dueño de España. A raíz de eso, a partir de ese sábado, todos los criollos empiezan a hablar. ¿Qué hacemos ahora que los reyes seguimos perteneciendo al virrey, que en ese momento estaba Baltasar Hidalgo de Cisneros, que lo había suplantado a un héroe de la guerra contra Inglaterra cuando nos invade, que se llamó Liniers, que a su vez lo había reemplazado al cobarde Sobremonte, que aparte de robarnos, huye. Entonces, empiezan a darse esas conversaciones y culminan el día martes 22 de mayo de 1810 en el Cabildo con el más grande patriota que para mí tuvo este país, que se llamó Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Bueno, dado la oratoria que tenía, la preparación, uno de los hombres más puros y no siempre reconocido por la historia, que fue quien toma la voz cantante, porque ellos querían decir que Cisneros renuncie, pero que hagan una junta en la cual esté él y 12 españoles más. Se niegan absolutamente a todo eso, razón por la cual el día viernes 25 de mayo tiene que renunciar sin condiciones Cisneros, y de ahí se hace cargo la primera junta. En la historia tampoco figura que el día sábado 26 de mayo, fíjense ustedes las pocas esperanzas que tenemos los argentinos, ya miembros de la primera junta acuerdan con el imperio inglés el libre comercio. Al otro día sábado, por favor. Entonces nos sacaron el yugo español de cadenas, pero nos pusieron el yugo invisible de la deuda. Y desde entonces jamás hemos parado. Ya Bernardino González Rivadavia, que fue un famoso traidor al país, toma el primer empréstito de la banca Barrett Brothers con su ministro Manuel J. García, que era un cabal, un Martínez de la época, endeudan totalmente al país en 1.000.000 de libras esterlinas, de las cuales llegan menos de 100.000 y en papeles, porque todo el oro se lo habían guardado en Inglaterra. Entonces esa deuda nos costó más de 20 millones de libras, que se termina pagando en la segunda presidencia de Roca, que fue el primer presidente del siglo XX. Es importante destacar todo esto porque si no, muchas veces se repite lo que nos enseñaron en la escuela, que quién formaba la primera junta, que esto, que lo otro, y realmente es una repetición que a la gente no le da esperanza porque todo eso fracasó. Pero todo esto que les estoy mostrando, eso fue real y nadie habla sobre esto.
Entonces eso es lo importante, que la gente empiece a pensar con propiedad a pesar de los 211 años que han pasado, y para que alguna vez tengamos la esperanza de tener un país ya para las generaciones que vienen. Pero mientras no se tome el tema central, ¿por qué nos han endeudado siempre de la manera tan despiadada que nos han endeudado? Entonces nunca vamos a tener explicación, porque siempre hemos trabajado para los de afuera. Entonces por eso es que el país no puede salir, por eso es que somos porque tenemos de todo, pero no es para nosotros, es para los otros. Entonces esa es la primera cuestión que tenemos que hacer para recordar con orgullo a todos nuestros antepasados, que fueron los que produjeron esta revolución. En esta oportunidad queremos compartir con todos ustedes la reflexión del doctor Jorge Néstor Zagarese, su trayectoria en estos 20 años en los medios de comunicación. Compartimos con todos ustedes lo que él nos decía. En el año 2001 encontramos una Argentina totalmente conflictual. Yo siempre, como ya todo el mundo sabe, he tenido una actitud combativa contra todas las injusticias, contra todas las cuestiones, incluidas las de mi profesión, en las cuales llevo 40 años. El tema fue que ese 2001 fue terrible. Fue un horror tan espantoso que yo no sé por qué no se lo recuerda más a menudo. Entonces, ya a partir del año anterior, del año 2000, ya las condiciones económicas, por todo lo que había sucedido durante ese decanato infame que fue la presidencia de Carlos Saúl Menem, que había vaciado el país por completo, destruido los ferrocarriles. ¿Se imaginan ustedes que para destruir los ferrocarriles argentinos, cuando todo en Europa, en Estados Unidos, lo que ellos llaman países del primer mundo, que dejaron de serlo a través de esta pandemia, es lo que ellos privilegian, los mejores ferrocarriles? Y acá los destruyó para someternos y ponernos de rodillas ante el monopolio del transporte terrestre, comandado, como siempre, por los nuestros. Esa fue la historia de la destrucción de los ferrocarriles, y que hasta el día de hoy se cuesta muchísimo recuperar. Aparte de todo esto, hubo crímenes como el atentado a la Embajada de Israel, a la AMIA, que nunca fueron descubiertos, jamás. El asesinato del mismo hijo del presidente en ese momento, el hijo Carlitos, que la única que decían que lo habían asesinado era la madre, Zulema Yoma. Después José Luis Cabeza, que lo queman porque había sacado una foto al todopoderoso señor Yabrán de esa época. Realmente tremendo. Bueno, todo eso, y aparte, por supuesto, un endeudamiento feroz, de los cuales siempre nos puso de rodillas ante los organismos internacionales de cualquier índole. Después salieron los fondos buitres, que son 1000 veces peor, pero por ejemplo vamos a hacer un análisis. ¿Por qué el Fondo Monetario Internacional, que fue creado en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, para que justamente ayude a los países más débiles, resulta que le termina dictando su política económica y siempre contra los pobres? Por favor, entonces, si el límite era de 23.000 millones la última presidencia de Macri, ¿por qué le dan 45.000 millones si va contra los reglamentos? Y ahora dice, no, si va contra los reglamentos no le podemos dar más plazo, no le podemos bajar los intereses. Realmente esperemos que alguna vez se pueda pelear contra todo eso. Bueno, y a raíz de todo eso, escribía muchas cartas al diario La Gaceta, que me las publicaba, las tengo todas en el cuadro, y una vez vengo justamente a la radio de Germán Valdés y hablo, no sé qué habré hablado en esa oportunidad, pero casi un año después me encuentra, eso en el año 2000, un año después me encuentra acá en la vereda y me mira y me dice, ¿no quiere venir a hablar? Bueno, dígame cuándo, le digo. Y bueno, ahora nada, me dice, bueno, yo voy a hacer una cosa, le digo, era un día jueves 22 de mayo. Y Germán también me dice, yo también voy a hacer. Entonces, bueno, vengo, golpeo, me atiende un chico en ese momento que después lo conocía todo. Me dice, bueno, si te ya te queda que hacer.
efectivamente llega Germán y me dice, bueno, pase, pase. Y bueno, también no sé de qué hablaba, toda circunstancia, el momento en el cual me salía el humo por la oreja. Imagínense que la furia contenida que tenía por todo esto que les acabo de relatar, pero viviéndolo en ese momento, que fue el año de los 3 ministros de Economía, José Luis Machinea, Ricardo López Murphy y Felipe Domingo Cavallo, en el cual el día jueves 20 de diciembre del año 2001 estalla el país. La gente con cacerolas, los bancos blindados, no devolvieron la plata a nadie. Entonces, realmente, y el 1 a 1, que era el famoso tema de Menem, que había dolarizado el país y que el peso argentino valía que el dólar. Por supuesto, ese invento, esa fábula, cayó después de 10 años porque no podía sostenerse en el tiempo. Por supuesto que fuimos nuevamente saqueados. Y a partir de entonces empiezo a hacer columnas de diferentes maneras, hasta que un día Germán me invita a Canal 10. Bueno, ese día hablé sobre lo que significaba que recién empezaba a salir en forma muy tenue, después de haber hecho el perdón que hizo Menem hacia los genocidas y hacia los de la lucha armada, que eran los montoneros y los árabes, y el árabe. Entonces, a raíz de eso justamente le digo de que, bueno, que alguna vez tendría que empezar a respetarse la Constitución y las leyes de la República Argentina. Estaba todo el bucismo ahí, y que efectivamente lo que había hecho Antonio Domingo Bussi era terrible. No solo por la guerra contra la subversión, que porque fue un levantamiento en armas, montoneros y árabes, contra el Estado argentino para tomar el poder a través de las armas. Entonces, ¿qué dice? Que sale el Estado, a defender a los ciudadanos. ¿Pero qué hace? Una vez defendido, eso ocurrió, María Estela Martínez de Perón firma el decreto el jueves 9 de febrero de 1975. Y el día lunes, 9 de febrero, en un pueblo muy chiquito en Tucumán en ese momento, que se llama Famayá, empieza lo que se llamó el Operativo Independencia. Primero estuvo Edgardo Vilas a cargo, y a partir de diciembre de ese mismo año asume Bussi, quien el 26 de marzo del 76 se convierte en el todopoderoso amo y señor del noroeste, porque es gobernador y comandante de la 5ª Brigada de Infantería. Entonces, todo con semejante poder, y en todo el país se replica eso. Galtieri en Rosario, Suárez Mason en la provincia de Buenos Aires, y así sucesivamente. Menéndez, por supuesto, en la quinta división en Córdoba. Y todos, a pesar de que se decían militares, cometieron graves errores, que son por los cuales son juzgados años después, mucho más de 10, 20, casi 25 años después, que eran cuáles. El asesinato y la tortura y el asesinato de gente en estado de indefensión, que fueron las torturas, y la desaparición de esos cadáveres, como si nadie iba a preguntar jamás de ellos, y los hijos paridos en cautiverio, que los regalan. Fíjese usted, ¿no ve? ¿Qué no tendría que haber hecho? Justo al revés. Señor, pase a retirar el cadáver de su familiar, y el hijo parido en cautiverio lo crían su familiar. Hicieron todo al revés. Por eso fueron juzgados y por eso fueron condenados. Y que por primera vez en la historia, que no sucedió ni en los juicios de Nuremberg después del nazismo en el año 45, son juzgadas las juntas militares en el primer gobierno democrático que viene después de la dictadura militar, que estuvo representada por Raúl Ricardo Alfonsín, y son condenados todas las juntas militares. Lo que faltó en ese juicio fueron la pata civil de la dictadura militar, que son los que se enriquecen con eso, que son las grandes empresas argentinas, empezando por el expresidente Mauricio Macri y su exfamilia. Entonces, hacen como si no hubiera existido eso. Y encima, ¿qué hace la dictadura? Les perdona la deuda. Es lo único que estatizan. Entonces la deuda de toda esta gente, la pata civil, como les vuelvo a repetir, pasa a pagarla al Estado argentino, cuando ellos detestaban cualquier cosa que fuera Estado. Así que bueno, entonces todas esas cuestiones
fue la que empecé a hablar desde entonces. Y bueno, y después me incorporé también 2 años después a raíz de un programa que tenía Germán en Supercanal, que se llamó Protagonistas de la Mañana. Y bueno, en ese momento me dice si quería hacer una columna en el noticiero, dentro del noticiero. Bueno, también 18 años ahí en esa empresa, en la cual como columnista invitado, realmente solamente puedo dar gracias a Germán Valdés, por supuesto, por sobre todas las cosas, porque imagínense las decenas de abogados que conoce Germán Valdés y yo era menos que un desconocido, nada. Y sin embargo, aquí estamos después de 20 años, sin interrupciones, y 18 años en Supercanal con toda la gente que me trató maravillosamente a través de todos estos años. Así que lo único que me queda es dar gracias, como siempre, porque si no hubiera sido imposible que volcar todo lo que he llevado siempre en mi interior para tratar de mejorar la vida de la gente a través de la verdad y de la objetividad. Nunca me aparté de la objetividad, nunca insulté a nadie, nunca dije una mala palabra, pero traté de llevarlo de la forma más simple, tal como estoy relatando ahora, el tema de lo que sucedía verdaderamente y no con subjetividades que son siempre producto de interés.